muy bien su papel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos todos. En la sesión pasada habíamos como terminado con este cuadro que tenemos aquí, que habla pues, de las diferencias que hay entre los católicos, los luteranos y algunos calvinistas y los anglicanos, ¿verdad? Y decíamos que otro segundo gran punto de la historia de la Iglesia moderna está marcada por el descubrimiento y posterior proceso de evangelización que se llevó a cabo en América. Vamos a iniciar este apartado considerando que la religión en el proceso de la conquista de América se tomó, se vio, se sintió como un proceso de cambio. Un proceso de cambio. ¿Por qué un proceso de cambio? Bueno, la Iglesia Católica que en ese momento caminaba, pues era una iglesia netamente europea, era una iglesia que había avanzado hacia el oriente con todas las consecuencias que ese proceso de evangelización en las tierras orientales había traído para la iglesia. En algunos casos grandes reprimendas, en algunos casos grandes circunstancias que marcaron y que generaron una cantidad de mártires en estos procesos que muchas veces pues nosotros recordamos dentro de nuestra liturgia. En esos procesos europeos, de expansionista europeo, de expansionista asiático, de expansión oceánica, pues se iba a evangelizar a sociedades que ya habían tenido un cambio, es decir, ya eran sociedades que estaban fundadas, estructuradas y demás, mientras que en el proceso que se vive en las Américas, o en América, perdón, es un proceso diferente porque nos encontramos con unas personas o aparecen unas personas llamadas indígenas que si bien es cierto tenían unas estructuras sociales, pues no se acercaban para nada a lo que se conocía en el mundo en ese momento. ¿Eso qué significa? Significa que lo primero que se tuvo que hacer en estos procesos de evangelización fue crear una mezcla. De ahí que el proceso llamado inculturación tiene un gran elemento en el desarrollo de la iglesia moderna al hacer o realizar el proceso evangelizador en América. Como les decía hace un momento, las sociedades asiáticas, las sociedades africanas, las sociedades oceánicas, pues ya tenían de pronto por lo menos una cercanía con respecto al lenguaje, por lo menos. Pero aquí en este caso teníamos una barrera que incluso era el lenguaje, teníamos unas creencias totalmente orientadas a lo natural, el dios sol, la diosa luna, etcétera, ese tipo de cosas. Y eso implica que tengamos que empezar a tener una integración de experiencias. Esas experiencias son las experiencias indígenas propias de nuestro territorio y las experiencias católicas, las experiencias que se traían en un momento dado de África, en toda la parte que ronda con el Caribe, ¿cierto? Y de los emigrantes europeos que traían dentro de sus creencias, dentro de sus principios, todo lo que conocemos como el espiritismo. Adicionalmente, una mezcla con el hinduismo cuando el catolicismo trata de hacer su ingreso a la parte de la India. La religión es un proceso de cambio, ¿cierto? Porque hay una identificación con el catolicismo de aquellos que venían a nuestra tierra. Recordemos que en esa época en España hablábamos de los reyes católicos y cuando se mira el aspecto de los reyes católicos desde una óptica netamente política, netamente desde los estados, pues los reyes tenían el nombre de reyes católicos porque en ese momento para los reyes católicos tener ese estatus representaba un gran momento de alianza, un gran momento de encuentro
con el que de alguna manera ejercía un gran poder, que en este caso eran pues los estados vaticanos y muy específicamente el papado, ¿cierto? Eso nos refleja y nos coloca en un contexto que aún seguimos viendo. ¿Sí? América era un estado, un espacio, un estadio por descubrir, por conquistar, y fue tan grande, digamos, la visión que hubo en ese momento, que la vemos reflejada hoy en día, cuando más de una tercera parte de los católicos del mundo están concentrados en Américas, en las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur. Claro. Si lo colocamos en un lenguaje más plano, sería como el botín del buscador de tesoros. Y pues llegan acá donde el proceso evangelizador tiene todo un camino por abrirse, por expandirse, pues van a encontrar un muy buen territorio donde sembrar y donde cosechar. Hay obviamente en América transformaciones políticas, económicas, sociales. Ya no estamos únicamente hablando de tribus, sino que estamos hablando de países que entran en conflicto por la tierra. En Norteamérica, los ingleses, los franceses y algunas alianzas, tanto de los ingleses como los franceses, por marcar supremacía. En Centroamérica, los españoles, una pequeña fracción portuguesa y también una avanzada inglesa, que hace que el choque no sea solamente entre la cultura que llega a conquistar con quienes van a ser conquistados, sino un choque entre quienes vienen a conquistar a partir de sus intereses políticos. Ya vamos a ver eso cómo tiene una repercusión tan importante en el proceso de evangelización. Ese nuevo proceso, ese proceso de cambio, pues nos implica que tenemos unas nuevas formas de religión, unas nuevas formas de ver las cosas, unas nuevas formas de vivir la fe, situaciones que hasta hoy en la iglesia contemporánea también seguimos viendo. Pensemos en Jamaica, por ejemplo, ahí hay algo que se llama el rastafarianismo, los rastas, los de pelos largos, incluso hay un representante musical, no sé si alguno de ustedes fue seguidor de este señor, yo no me acuerdo la verdad cómo se llama, pero que es todo un hito en toda la música caribeña. ¿Alguien se acuerda de él, de casualidad? ¿Alguien lo recuerda? No, yo no. Tampoco, padre. Yo no recuerdo el nombre, pero es un jamaiquino y es todo un hito en el tema de la música. Y él es uno de los exponentes también a nivel de religión de este rastafarianismo que se vive en Jamaica. Todo lo que tiene que ver con espiritismo, candomble y umbanda en Brasil. El candomble pues tiene que ver muchísimo con el hecho de mezclar como la santería con la brujería, con lo divino, con lo humano. Y el pentecostalismo que se empieza a generar de una manera bastante fuerte, también porque venía ahí dentro de la parte colonizadora en su momento, en toda la parte de Puerto Rico y de Guatemala. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy también Puerto Rico y Guatemala, pues es un territorio donde la fe pentecostal tiene una gran influencia. En otras palabras, toda esa mezcla de sabores, de olores, de colores, y si le adicionamos a eso de tradiciones y expectativas divinas, pues genera esa riqueza tan grande que tenemos cuando en temas espirituales y de creencias hablamos en América. Incluso América es un país que tiene tanta diversidad de formas de vivir la fe que supera ampliamente todo lo más antiguo que conoce el hombre, que tiene que ver con tierras europeas y una buena parte de tierras africanas. Perdón, padre, Padre Miguel Herrera le habla. levanta mano. Sí, yo también. Me espera, Adelante, Sergio. Va, Sergio. adelante. Sí, soy Miguel Herrera, padre. Nada más quería yo darle el dato. El jamaiquino se llama Bob Marlin. Es un músico y que también Es, estuvo muy metido. Y el otro dato es el otro tema es que José Luis Hernández, nuestro amigo Jos, va a entrar retrasado. Me pide que por favor le informe. Gracias. muchas gracias. ¿Alguien más iba a intervenir?
Ok. Por su parte, pues una gran influencia de santería que tenemos en Puerto Rico, Cuba, que es digamos, la cuna de todo el tema de santería que tenemos en América, pues son resultado precisamente de todo lo que se traía de los territorios africanos. Ustedes saben que en nuestra América, pues se importaron, en nuestros términos actuales, muchas personas a título de esclavos y que pues venían con todas sus costumbres, con todas sus creencias y de acuerdo al sitio, los lugares donde se fueron concentrando, pues también ese tipo de tradiciones fueron creando raíces, unas raíces bien importantes. Entonces, esto es como un ambiente, estas 3 o 4 primeras diapositivas, es un ambiente para comprender que el proceso evangelizador primero no fue único, no porque no hubiese una presencia de iglesia como tal, sino porque el mismo proceso de colonización se encargó de traer una cantidad de culturas que hacen que esas tradiciones que cada uno traía desde sus culturas también fueran haciendo raíz en estos territorios que se iban a explorar. Claro, si nos ponemos por un momento en el lugar de los misioneros que llegan a América en ese momento, pues se convierte en un total desafío, porque no es solamente el lenguaje de los indígenas, que por cierto, América es uno de los territorios en donde mayor cantidad de lenguas autóctonas había, se convierte en un desafío porque adicional al trabajo que deben hacer, deben compartir el espacio, si lo queremos llamar, con quienes ya tienen su propia evangelización y adicionalmente a eso, con los que vienen con un modo de evangelización propio de su cultura. Utilizo el término evangelización para comprender la forma de creer en algo que cada una de las culturas tiene al llegar a nuestro país. Mucho antes del señor Cristóbal Colón, la religión desempeñaba ya un papel bastante importante en las sociedades. Como les decía hace un momento, pues España, que es uno de los iniciadores de este proceso de descubrimiento de América, por error, por equivocación, por lo que sea, no es nuestro tema. El hecho de tener un lazo con el Vaticano y al llamarse Reyes Católicos, pues le da un toque bastante alto, bastante elevado, pero el hecho de llegar potencializa aún más el deseo del punto que veíamos en la sesión pasada, de que ya se había creado un rompimiento y entonces todas las corrientes derivadas que ya se estaban convirtiendo del luteranismo o de los grupos protestantes que se van generando, pues también quieran crear su proceso expansionista, puesto que se trata de un mundo nuevo en donde, entre comillas, todos pueden llegar. Sin embargo, el objetivo principal de la iglesia era convertir o cristianizar a los indígenas. Primera situación en este último punto. El hecho de llegar a tratar de convertir, lo hablan hoy las diferentes organizaciones indígenas, por lo menos de Latinoamérica. No sé cómo se vivirá esa realidad en México, pero creo que es muy parecida, en donde a los grupos indígenas no se llegó a conocer aquello en lo que ellos creían, sino que se llegó sencillamente a decirles de alguna manera, esto no es, lo cierto es esto. De alguna forma había un proceso algo impositivo, no tanto dado por los grupos misioneros, como sí por aquellos que llegan en su papel laico, que quieren a la iglesia, pero que no la difunden de la mejor manera. Entonces, estos procesos de imposición también generan choques que no son problemas desde la fe, sino problemas que van a influir en la realidad política que se empezaba a estructurar con la gestación de las Américas. Ahora bien, si hablamos de otros actores, des en cuenta, pues ya hablamos de los franceses, hablamos de los ingleses, y los ingleses con algunas alianzas, los franceses con algunas alianzas, los españoles y los portugueses, pues no para todos ellos, no para todos ellos su finalidad principal era evangelizar, sino sencillamente ganar tierra, ganar espacio. Eso implica que si yo veo que llegan 2 personas, una con un arma, otra con un Cristo, pues, y yo no conozco ninguna de las dos,
pues puedo ver que ambas me están agrediendo, que ambas me están invadiendo, y los choques se fomentan cuando una de esas partes, que es la parte conquistadora, pues empieza a causar todos estos momentos de violencia que podemos nosotros recordar a través de la historia. No sé si alguien de pronto conoce si el proceso en México también fue muy similar. Sí, Pues padre. según lo... Perdón, adelante, adelante. No, tú, Checo. Bueno, lo que yo encontré en los textos es de que habla de que exactamente de lo que está diciendo usted, de que no necesariamente fue una conversión, sino más bien una imposición de algo que venía de España. Y por otro lado, pues hay que dar gracias a Dios que fueron los españoles los que nos conquistaron, porque no sé si hubiera llegado gente de otro lado, por ejemplo, de Alemania, a lo mejor hubiéramos recibido otro mensaje. Gracias. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, gracias. Precisamente era algo que quería comentar, que los católicos con los españoles no fueron los únicos que se dieron a la tarea de salir en misiones, sino todos los grupos, de alguna manera, con pretensiones de extensionismo. Del lado no católico, por ejemplo, ya hablo de los anglicanos, pero también los jansenistas, los quietistas, la masonería, que nació en Francia a raíz de la construcción de las catedrales góticas, llegó a México y entonces se hizo partido desde entonces aquí con la cuestión de la reforma en México. Los librepensadores franceses también con sus ideas y creencias deístas, que no teístas. Los cuáqueros, por ejemplo, en Estados Unidos, que hicieron todas sus eh, proliferaciones de creencias, ¿no? Más allá de la obediencia a una jerarquía, más allá de los sacramentos, más allá de la magisterio de la iglesia, ellos solamente se quedan con cuestiones fideístas y pues no les importaban otras cuestiones. Pero me sorprende también la mano de Dios que cultiva, que incentiva por ejemplo, el culto al Sagrado Corazón en esa época, con Santa María Alacoque, el Beato Claudio de la Colombri. Y luego también surgieron grupos misioneros como los lasallistas, los pasionistas y los redentoristas para contrarrestar todos eso, la fuerza de esos grupos de hermanos separados. Y bueno, así fue coloreándose de muchas ideas y religiones o credos, el mundo empezó a repartirse, ¿no? Y extenderse cada colonia a los lugares donde supuestamente habían adquirido derecho. Y bueno, ahí dejo mi participación. Muchas gracias, así es, era justamente lo que estábamos hablando, que por eso, o a eso era lo que lo llamaba pues el colorido, ¿no? De lo que se presentó aquí, y adicionando a eso, que fue lo que dije hace un momento, pues llegan también las tradiciones de los africanos que importan como esclavos, ¿no? Y eso hace que todo esto sea un completo desafío, más los deseos expansionistas de los diferentes reinos que habían en su momento, con Francia, con España, con Inglaterra. Eso hace bastante las cosas. Ok. Aquí hay unas palabras que fueron rescatadas de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Dirigidas a las personas que impulsan a cruzar América y llegar hasta el Pacífico. Y textualmente las voy a leer porque pues no sé si se ven muy claras en la pantalla que deben estar viendo ustedes. Pero dice Vasco Núñez de Balboa: veis allí, amigos míos, lo mucho que deseábamos. Demos gracias a Dios que tanto bien y honra nos ha guardado y dado. Pidámosle por merced nos ayude y quiera conquistar esta tierra, nueva mar que descubrimos y que nunca jamás cristiano la vio, para predicar en ella el santo evangelio y el bautismo. Palabras de Vasco Núñez de Balboa.
Entonces, así como tenemos una concepción conquistadora de este tipo, algo agradecido, algo con esperanza, algo con fe, pues también tenemos los deseos expansionistas de las personas que sencillamente al que se me atraviese lo quito y que desata las violencias y que de alguna manera en muchos casos desde los mismos evangelizadores, algunas personas que llegan no de congregaciones, sino de lo que es clero regular, se empiezan también a despertar esas ansias de poder, de querer tener, a transferir lo que de alguna manera se estaba viendo en Europa, y al transferirse lo que se estaba viviendo en Europa, en Alemania, el proceso de división, pues sencillamente hacemos que las personas empiecen a tener más deseo de poder que deseo de evangelizador, que deseos de crear un espacio nuevo o aprovechar un areópago nuevo para poderlo evangelizar. ¿Qué podemos ver específicamente en esa evangelización del nuevo mundo, cierto? En Europa ya no quedaban fieles convertibles. Retomando un poco lo que les decía en un comienzo, ya se había hecho un trabajo expansionista, la evangelización y el poder iban muy de la mano, entonces el tener una nueva tierra era una oportunidad incluso para descansar de la feroz pelea que teníamos con el Islam en diferentes sitios, en diferentes lugares, donde el Islam también se quería imponer y donde de una manera u otra, querramos o no, pues ya habían territorios bastante marcados. Así que por eso el hecho de que exista un espacio tan grande para evangelizar hace que muchos misioneros empiecen la travesía del Atlántico y lleguen a lo que inicialmente llamábamos las Indias, que finalmente eran las Américas. ¿Cómo lo podríamos llamar? En esta diapositiva hay una frase que a mí me gusta mucho y es: por tanto, América fue una salida para el mandato de Cristo de evangelizar. Una salida. Cuando de alguna manera se nos acaba lo que tenemos que hacer, o cuando uno ya no tiene nada más que hacer, uno es así como inquieto, uno es una persona que le gusta estar en movimiento, pues el hecho de ya no tener que hacer aburre, ¿cierto? Claro, esto se convierte entonces en un estímulo para que precisamente podamos relanzar ese proyecto que Cristo nos había dejado. Los reyes en su momento, quitando su estatus político, su estatus de relación, pues los documentos históricos comprueban que ellos tenían una buena intención. Los documentos históricos muestran, sobre todo todos los que encontramos en España, muestran que había una muy buena intención, y para esta buena intención trató de elegirse la mejor gente después de que las Américas habían sido descubiertas. Esto crea una dicotomía. El problema es que los que llegaron inicialmente a las Américas con Cristóbal Colón, sobre todo, pues no venían precisamente como navegantes o exploradores profesionales, sino que muchos de los que se aventuraron a acompañar esta misión eran personas que estaban presas en cárceles, condenados por diferentes delitos, por diferentes cosas, muchos condenados a muerte, y que encontraron en el hecho de acompañar el proceso de cruzar el Atlántico una forma, una salida que, si bien es cierto, tampoco tenía certeza de a dónde o cómo se iba a llegar. Recordemos que todavía existía una gran fuerza en el terraplanismo, pues iba a hacer que sus días, en el caso de los condenados a muertes, se ampliaran. Entonces, estas personas que llegan son las que dan la primera impresión, pero después, cuando llegan los evangelizadores, encuentran ya un territorio que se ha hostilizado, un territorio que se ha complicado, y eso hace que el proceso evangelizador pues también se complique. Todo un desafío, ¿no? Todo un desafío para ese nuevo proceso de evangelización. Permítame un segundo, que el señor de acá de la empresa, que se llama Coyeco, me está escribiendo. Quiero ver a ver si fue que solucionó algo y podemos cambiar la pantalla. Ok. No, todavía no me ha escrito nada. Menos mal que eran 15 minutos, ¿no? Ay, Dios mío. No obstante, pues como en cualquier proceso, así tenga muy buenas intenciones, siempre van a aparecer personas que parecen ovejas y realmente son unos lobos, y eso lo que hace es
crear el ambiente que hoy tenemos, en donde si ustedes se acercan a comunidades indígenas tradicionales, seguramente les van a decir eso que decíamos hace un momento. A mí no me dejaron, a mi comunidad no le permitieron descubrir, no le permitieron encontrarse con este Dios que nos traían, con esta luz que nos traía, sino que nos metieron dentro de un proceso impositivo en donde no respetaron nuestras costumbres, donde no respetaron nuestra cultura, sino sencillamente nos dijeron, así es, así hay que hacerlo. Eso termina en abusos, en arbitrariedades de muchos conquistadores, soldados, campesinos, y debemos agregar algunos miembros que se presentaron del clero. ¿Cómo se desarrolla esa evangelización en América? Bueno, en primer lugar pensemos en Fray Bartolomé de las Casas. ¿Alguien tiene en mente a Fray Bartolomé de las Casas? Sí, obispo de Chiapas. Sí. Bueno, no sé si fue obispo de Chiapas, la verdad, pero no sé si alguien recuerda pues el proceso de Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, él luchó mucho por los derechos de los indígenas, ¿no? Contra Sepúlveda. ¿Contra qué, perdón? Sepúlveda, ¿no? Se apellidaba el que estaba a favor de la... la negación de la dignidad de los indígenas. De los indígenas y de los esclavos, de los dos. Entonces, este Fray Bartolomé de las Casas, pues tiene un propósito de evangelización apostólica, es decir, muy similar a ese envío de los 72, ¿no? Un proceso en donde tenemos que llegar, tocar, anunciar, no tenemos que imponer, si nos rechazan, pues bueno, nos vamos, si no, pues insistimos. Un proceso de evangelización muy apostólico, sin armas, sin violencia, sin imponer las cosas. Mientras que, por otro lado, habían otras tendencias a decir, impongamos. Les voy a contar un caso particular, de pronto para que veamos esto. Nosotros hacia la parte de Sudamérica no conocemos mucho esto. En Norteamérica, especialmente los territorios que hoy ocupan muchas partes de Nueva York, de Maine, de Filadelfia, y lógicamente una buena parte de la porción canadiense, especialmente lo que hoy es la provincia de Quebec, tiene todavía en su mente y en su corazón grabado estos procesos de evangelización, no los apostólicos, sino los que de alguna manera fueron arbitrarios de cara a las personas. Las personas aquí, por ejemplo, tienen marcado que después de que se constituían familias, algunos representantes, porque ellos también los dicen, algunos representantes de la iglesia obligaban a los nuevos hogares a tener de manera casi de inmediata un hijo que le era arrebatado a su familia para llevárselo a los seminarios y formarlo como clérigo. Entonces no era ni siquiera una opción de elegir, no era una opción de dejar crecer. Entonces en ese afán de fortalecimiento, pues las familias se convierten más que un sitio en donde se despiertan vocaciones, se convierten en un lugar de producción para poder tener más miembros más adelante en el clero. Díganme ustedes, no sé, me gustaría escuchar 2 o 3 opiniones. Si usted fuera el papá de ese hijo que le arrebatan, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría? Bueno. No, pues yo considero que es algo muy doloroso e irracional lo que sufrieron estos hermanos indígenas en este sentido. Como has mencionado, pues aparte de que fueran dados para ser sacerdotes, pues también pues iba contra la dignidad, contra su propio derecho natural, ¿no? Su bienestar de procrear a su hijo. Ahorita lo contextualizo, por ejemplo, cuando pues nosotros todavía no lo vivimos, pero sí lo podemos. Yo tuve un compañero en el seminario
que de Burundi, donde pues nos pidió en este tiempo de formación, nos pidió en 1999 que rezáramos, porque las guerrillas pasaban a las casas y se llevaban a los jóvenes, a los adolescentes, precisamente para esta situación pues, para hacer uso de ellos. Y actualmente, pues lo vemos con el narcotráfico, ¿no? Como los papás o las mulas o todo eso, contextualizando tal vez lo que sucedió actualmente, cómo lo estamos viviendo también nosotros, ¿no? Y a veces cuando tenemos hijos y que está fuertemente también la inseguridad, que ya no pueden estar libremente en el parque, ¿no? Yo el parque lo tengo aquí enfrente a la casa de ustedes. Entonces, sí da este arrebatamiento de los hijos, pues sí deja mucho en qué pensar, ¿no? Es prácticamente, pues decir, mejor asesínenme, ¿no? A que se lleven a mi hijo. Sí, señor. Efectivamente, ese tipo de cosas ocurren. Y por ejemplo, en una sociedad como esta, la gente aún guarda muchísimo ese, ¿cómo se le podría llamar? Ese sentimiento, ese dolor tan grande por lo que ocurrió con sus primeros hijos y lo transmitieron a través de los tiempos, lo transmitieron a través de la vida de ellos. Y pues eso hace que, si bien es cierto, yo vivo en una sociedad que es una sociedad, discúlpenme, les quiero preguntar si mejoró un poco la imagen ya. Sí, ya se ve muy bien, gracias. Perfecto, eso quiere decir que ya me cambiaron acá. Ok, me cambiaron y me dijeron, bueno, está muy bien. Entonces, si bien es cierto, son cosas que sucedieron, que pasaron, se quedaron grabadas y aunque es una sociedad que vive una vida muy tranquila, muy sana, muy relajada y sobre todo sin hacerle daño al otro, es una sociedad que está alejada del templo, de la iglesia, porque guardan ese resentimiento. Preguntémonos por un momento, ¿cuántas de nuestras comunidades, de nuestras pequeñas comunidades, pueden estar guardando un resentimiento similar por algunas actitudes en las que nosotros, más que evangelizadores, llegamos a imponer la forma de creer? Solamente les dejo esa inquietud. Una segunda forma de evangelización está denominada como una evangelización protegida. Estamos hablando de guarniciones militares que iban en auxilio de los misioneros cuando estos iban atacados. Y una tercera posbélica, hasta que no se había conquistado y pacificado un territorio, entraban los misioneros. Y miren esto. Esta fue la más usada hasta 1573. Pero tal vez, siendo la más usada, fue la que menos efecto tuvo. Porque cuando a mí me dicen que era la más utilizada después de que entraban y conquistaban, para mí es también símbolo de que ya había sido territorio, pueblo, personas y familias violentadas. Entonces, de alguna manera llegan, están y reciben un mensaje en medio del temor, en medio del sufrimiento, no sé. Pero en todo caso, no lo hacen como una forma exploratoria, sino como una forma impositiva. Ya para el siglo XVI, más o menos 16.000 religiosos entran a América. Las principales congregaciones, franciscanos, mercedarios y dominicos, los jesuitas llegan un poquito después. Y miren este dato tan interesante, en 1524 llegan los primeros franciscanos a México. Los primeros que llegan a México son los franciscanos. ¿Alguien tenía referencia a ese dato? Sí, después los De bien. hecho, hicieron una labor de bautizar a hijos, no recuerdo el dato, pero sí bautizaron a mucha gente, pero lo mismo, o sea, no por conversión, sino simplemente
En algunos casos, quiero decir, por imposición. Correcto. Sin embargo, cuando yo me encontré este dato no era un dato preciso que yo tenía, pues me pareció muy curioso y me parece de todas maneras que hay una relación en que México es uno de los países de América Latina que todavía guarda una fe bastante ferviente, aunque México yo sé que es muy anticlerical, de todas maneras es un país con mucha fe y ahí establece uno una relación, ¿no? Des en cuenta los primeros que llegaron a México, ¿quiénes fueron? Los franciscanos. Establezca línea de los franciscanos y tenemos que llegar a San Francisco de Asís. Y acordémonos de San Francisco de Asís. Francisco reconstruye mi iglesia. Francisco reconstruye mi iglesia. Y el Papa de la época teniendo sueños que había un monje que estaba sosteniendo uno de los pilares de la iglesia encima de sus hombros. Curioso, ¿no? Y aquí aparece uno de los elementos interesantes. Con la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 con tez morena, hay dos elementos. El primero es que efectivamente ya en un determinado momento de la evangelización, aunque ya está avanzada y aunque ya se han causado daños, hay alguien que dice, no, venga, entendamos y comprendamos mejor las cosas. Hay que enseñarle a estas comunidades a partir también de lo que ellos conocen. Entonces, ellos están acostumbrados a ver el sol, utilicemos la custodia. Des en cuenta la custodia de qué tiene forma. La custodia tiene forma de sol. Y entonces es radiante y están los rayos y están la custodia tradicional. Entonces, algunos empiezan a llevar la presencia de Jesucristo real y viva en la Eucaristía, a colocarla en el centro del sol, transmitiendo el mensaje que ese Cristo está en el centro de lo que ellos anteriormente ya adoraban. ¿Alguien conocía esa concepción de la custodia? ¿No? Por ejemplo, por eso hasta hoy día conservamos las custodias. El origen y forma de las custodias tienen muchísimo que ver con el sol y con esa forma de ver al sol pues como un dios de muchas culturas y colocando en el centro la hostia, pues lo que queremos transmitir es que Cristo está en el centro de aquello que ya se adora y entonces por ende si estábamos adorando el sol, lo que estábamos adorando realmente era Cristo. Entonces se invita a empezar a descubrir a Cristo en ese centro del sol. Y en el caso de México particularmente, pues la aparición de la Virgen de Guadalupe me parece que es que Dios permite que de la misma manera como se inicia este otro proceso de evangelización, ahora sí de inculturación, pues se refleje lo mismo en una aparición como la de la Virgen de Guadalupe con su tez morena. Creo firmemente en la aparición de la Virgen de Guadalupe y el hecho de que su tez morena, lo que utiliza, en donde se gesta la aparición, que ustedes mejor que nadie pues conocen que lo que llevaba Juan Diego era algo muy típico que se manejaba, pues lo que hace es que se centra en todos los elementos de las costumbres, de las tradiciones, incluso de la apariencia física, en una manifestación divina que se da desde María Santísima. Dificultades que se presentan en el proceso de evangelización, y aquí los invito a que volvamos a hacer un paralelo con nuestra realidad actual. El mal ejemplo de algunos conquistadores. ¿Cómo entendemos que aquel que me mata fue el que trajo el que ahora me dice que me va a salvar? ¿Cómo entendemos que mi verdugo sea el mismo que me presenta a quien me va a salvar? Entonces era muy difícil que después de los choques que se presentan podamos tener una buena recepción de lo que ocurre después de que me han violentado y me presenten a una persona que me va a convertir y que me va a salvar a través de su enseñanza. Complicado, ¿no les parece? Un poquito complicado. Muy bien. Aspectos positivos. Los misioneros pusieron un esfuerzo impresionante en aprender el idioma de los indígenas y así poderles dar catecismos, enseñanzas y evangelización en su propia lengua. Esa es la gran diferencia
que yo digo existe entre el clero secular, el clero regular y las comunidades religiosas. Por eso, en la historia de la iglesia, vuelvo y repito esto que yo sé que lo he dicho muchas veces, pero que ojalá no se nos olvide. En los momentos más críticos que se han vivido en los puntos de la historia, en este caso, en la iglesia moderna, llamado Conquista de América, nuevamente la comunidad religiosa juega un papel tan, pero tan importante que permite que el proceso de evangelización, pese a todos los antecedentes, pueda continuar. Ellos empezaron a preocupar muchísimo por un trato diferente y digno hacia las personas. Ahí es donde Bartolomé de las Casas cobra tanta importancia, que está sepultado en Colombia, cobra tanta importancia, y ahí es donde la cantidad de misioneros que estuvieron en Sudamérica, sobre todo en lo que hoy es territorio boliviano, Brasil, y lo que es el sur de Chile y sur de Argentina, tengan tanta relevancia en la historia de la iglesia, porque son personas que no llegan solo a evangelizar, sino a querer, a amar. El Papa Juan Pablo II le da un mensaje a los indígenas en 1992 que dice, ahora sí, yo creo que ya alguien me puede ayudar con esta lectura. Leamos, por favor, alguien que tome la palabra. La iglesia que con sus religiosos, sacerdotes y obispos ha estado siempre al lado de los indígenas. Perdón. Miren esta frase, ha estado siempre al lado de los indígenas. Esa frase, que yo ya se las había mostrado, no es una frase dirigida a aquellos que vinieron y debajo de la sotana empezaron a querer ejercer poder, sino un mensaje de aquellos que vinieron para empezar a tratar con amor, con cariño y con ternura a aquellos que necesitaban eso mismo después de haber sido violentados de la manera tan cruel como fueron violentados. Ahora bien, el evangelio y la cultura se tuvieron que mezclar necesariamente. América es un espacio en donde se guardan de una manera muy particular las culturas milenarias. De alguna forma nos parecemos a la cultura de nuestros hermanos los judíos, de nuestros hermanos mayores en la fe, que guardan sus costumbres de principios desde sus orígenes, y aquí también aparece esa cultura que hoy nosotros seguimos viendo en nuestras comunidades indígenas de nuestros países. Aquellos que se mantienen como comunidades firmes siguen guardando su tradición, tal vez no tan pura, pero sí tradición. Estos procesos de evangelización que se viven entre luces y sombras, entre golpes y abrazos, entre gritos y palabras suaves, los podemos sintetizar en algunos elementos, ¿cierto? Y mire por dónde debemos empezar. La dignidad de los indígenas fue elevada por el proceso de evangelización. ¿Hubo errores? Sí, sí los hubo. ¿De quiénes? De quienes se refugiaron de su posición eclesiástica para asumir poder, pero no de quienes verdaderamente vinieron a hacer lo que se tenía que hacer, que era evangelizar. Y el trabajo de ellos se centró en elevar la dignidad humana de los indígenas, algo que hoy nuevamente está supremamente caído. Un espacio de evangelización hermoso para los diáconos que trabajan a nivel de provincia y que trabajan cerca donde hay comunidades indígenas, es retomar desde la historia esos procesos de dignificación de los indígenas y volverlos a rescatar para darle identidad desde la visión de un Jesús vivo a esa realidad. Aquí les voy a contar algo más. Mi padrino de formación y de ordenación es un sacerdote que proviene de una tribu indígena que en Colombia se ubica en el Amazonas y que se llaman los Huitotos. ¿Alguno lo ha escuchado mencionar, los Huitotos? No. Para nada. Ok. Es una comunidad muy tradicional que queda en el Amazonas, y en Colombia hay dos sacerdotes indígenas, todos dos provenientes de los Huitotos.
Y él se ha empecinado en los últimos tal vez 5 o 6 años en hacer estudios de cómo finalmente fue cristianizada su comunidad, una comunidad tan grande del Amazonas, y pues tristemente él se ha tenido que encontrar con registros en jeroglíficos, en testimonios que han pasado a través de la oralidad, ¿cierto? En que fue un proceso en donde no se respetaron las culturas, en donde no se vivió eso. Es necesario volver a evangelizar. Por eso hoy la catequesis no es para recibir los sacramentos, sino que hoy la catequesis debe ser para evangelizar a aquellos que ya los han recibido. De ahí sale la frase, una bonita expresión que dice catequesis para bautizados, catequesis para esposos. Ya no es para novios que se vuelvan esposos, ahora es catequesis para quienes ya son esposos. Discúlpenme, ¿ustedes están viendo algo invadiendo la pantalla o soy solamente yo? Sí se observa un cuadro negro. Un recuadro en negro. Dios mío. No nos la vamos a dejar ganar. Bueno, muy bien. Otro factor importante, ¿cierto? Es que de alguna manera, después de que fueron casi que arrasadas, casi que destruidas las tradiciones, podemos decir que cuando finalmente se toma conciencia de aquello que realmente se debía hacer, se debe vivir, de la evangelización se logró las costumbres, idiomas que existían en la época y que hoy todavía se mantienen en algunas comunidades. Sí, debemos decirlo. Muchas comunidades desaparecieron, muchas tradiciones desaparecieron. Gracias a Dios, en ese proceso evangelizador de las comunidades religiosas, cuando se llegó, por lo menos lo que se encontró, lo poco que se pudo encontrar, se pudo rescatar. Un elemento importante es que se fortaleció la familia, la monogamia y la castidad. Como todos ustedes deben saber, pues aquí en nuestra América la tradición indígena la podríamos llamar una tradición bastante levítica, ¿no? Un cacique con muchas esposas, muchos hijos, pérdida de identidad, casi que cero sentido de familia, aunque el sentido de ellos era de comunidad, ¿no? Era todos somos hermanos, todos somos hijos, todos somos padres. Pues es un concepto bonito, pero no digamos es el más adecuado. Y de la tradición que nos traen estos procesos evangelizadores, se fortalece la familia, la monogamia y la castidad dentro de nuestras culturas. Elementos que intentan desaparecer que son importantes, el licor, la antropofagia, cosas y que todavía existen, sobre todo en el continente asiático, en donde las mutilaciones son parte del día a día, donde la mujer no puede sentir placer, entonces ellos ya saben que el placer de la mujer viene en buena parte de su zona genital, y entonces hay que quitarle su zona genital porque la mujer no tiene derecho a sentir placer, y entonces le cortamos el clítoris, ¿cierto? Se empiezan a coger todos esos elementos y sobre esos elementos se empieza a hacer verdaderamente un proceso de destierro, y con el punto de dignificación de los indígenas también va de la mano, porque se empieza a dignificar también a la mujer indígena, se empieza a dignificar también la realidad de la familia indígena y se empiezan las domésticas sin matar esas tradiciones. La educación en América, y yo me atrevería a decir que prácticamente en el mundo, se la debemos a los procesos de evangelización. Es la iglesia a través de sus obispos y a través de sus misioneros quienes toman la primera decisión de abrir las puertas de edificios para que las gentes no solamente hagan caso, sino que aprendan. Y eso también sucede acá. Los procesos de educación en América se inician por medio del proceso mismo de evangelización. Insisto y repito, hay quienes nos van a decir, sí, pero usted no conoce. Sí, señor, lo tenemos que aceptar. Conocemos al que falló, al que se equivocó y al que se fue por otro camino,
pero esa ni fue la generalidad y curiosamente no fue él el que dejó riqueza. Lo que dejó riqueza fueron estos procesos que los misioneros iniciaron específicamente en cuanto a las escuelas de formación, a la educación, pues se la debemos en gran parte tanto a los jesuitas como a los franciscanos, ¿cierto? Esta frase, ¿no? Podría decirse que los aborígenes americanos fueron personalizados. ¿Qué querrá decir que fueron personalizados? ¿Alguien me podría dar una idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Perdón, me perdí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué les suena esta frase? En conclusión, podría decirse que los aborígenes americanos fueron personalizados. ¿Qué querrá decir? Que fueron dándole la dignidad a cada una de las personas, fueron descubriendo su razón de ser, los trataban como seres humanos. Correcto. Efectivamente, ya no eran parte por allá de algo de la selva, algo por allá oculto, algo por allá que hay que encerrarlo en jaulas, sino por el contrario, eran personas que tenían, pues, que tienen humanidad y son personas que son trascendentes, como cualquier otro ser humano. Mientras que toda la parte que se encargaba de querer asumir el poder, tener poder y la cultura expansionista de la tierra, pues los catalogaba como animales. Hay un proceso de inculturación de la vera religio, es decir, de la religión verdadera, ¿cierto? Y eso se da básicamente en dos grandes grupos. Primero la sede, la América nuclear, que es donde están los grandes imperios de América. Estamos hablando de los aztecas, de los incas y de los mayas. Esa es la gran América, la más representativa, la que tenía mayor presencia, los grandes imperios, pero pues que para el momento en que realmente llegan los procesos de evangelización, la vera religio, ya están bastante reducidos. Y por otro lado, que es la América marginal, que es lo que conforma las pequeñas tribus, comunidades dispersas, y que son en donde finalmente se centra el verdadero proceso de evangelización, teniendo en cuenta que la América nuclear es algo ya mínimo y mucho de lo que queda se ha incorporado a esa América marginal que podemos llamar, que está en pequeñas tribus dispersas por los diferentes sitios de América. Esa América nuclear la encontrábamos en el periódico neolítico, ya conocían agricultura, matemáticas, astronomías, pues los mayas son ampliamente reconocidos por ello, ¿cierto? Pero tampoco conocían la rueda, el alfabeto y el hierro. La América marginal estaba muchísimo más atrasada del Paleolítico. Vivían en un ambiente trivial y se dedicaba sencillamente a la recolección. Lo que salía de la tierra, eso cogían y eso comían. Usted dirá, ¿por qué tenemos que ver eso dentro de un proceso donde están hablando de la historia de la iglesia? Porque esto hace parte del desafío de la evangelización. ¿Qué creen ustedes que marca la diferencia al momento de evangelizar entre estos dos elementos, lo que hemos llamado América nuclear y la América marginal? ¿Qué creen que determina la diferencia? ¿El trato que le dan los integrantes de las órdenes religiosas a cada uno de ellos es diferente al otro trato de despotismo y de colonización? Más que el trato, más que el trato. Yo pienso que el nivel de conocimiento por un lado y la necesidad por el otro, el grado de necesidad de ambos. Me gustaría combinar las dos cosas que he escuchado. Por un lado el trato y por otro lado esa necesidad. Miren, era mucho más difícil hacer un proceso evangelizador para los integrantes de lo que podemos llamar la América nuclear precisamente porque tenían conocimiento. Y pensémoslo, cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento, el por qué, es decir, el cuestionamiento, y el para qué, es decir, la lógica, pues nos empieza a rondar en la cabeza.
La evangelización de esa América nuclear, que era donde estaba, llamémoslo así, el gran avance científico del momento, fue la que más se redujo, es decir, se perdió la gran oportunidad de que aquellos que ya entendían un poco más hubieran podido ayudar a encajar el proceso de fe dentro de la cultura que se vivía. Mientras que la América marginal es una América que no pregunta, que no cuestiona. Blanco es blanco, negro es negro, ah bueno. Que si lo metemos con verde y amarillo de pronto nos da azul, ah bueno. Entonces, no hay un proceso de constructivismo que tampoco le permite a los procesos de evangelización que nuestra evangelización hubiera sido más rica en cuanto a enriquecerse mutuamente, sino que por el contrario terminara siendo un poco pobre y reduccionista. ¿En qué sentido? ¿Cuánto nosotros pudimos haber perdido de las tradiciones indígenas que nunca conocimos y que ya difícilmente conoceremos, ¿cierto? ¿Y cuántos desde lo que se hubieran podido evangelizar desde su misma condición indígena no fueron aprovechados de la mejor manera? Y por el lado de los misioneros, el tener que hacer esfuerzos, porque igual había que evangelizar a todo el mundo, diferentes según el tipo de comunidad. Aquí está precisamente lo que les digo, la mente precolombina era poco reflexiva, tenía una gran imaginación, tenía una gran capacidad de invención de dioses de la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama inca, ¿cierto? Una cosmovisión fatalista, de ahí que está todo el tema de sacrificios, ¿no? Está todo el tema de sacrificios, que si lo colocamos en paralelo hacia el pasado, pues nuestros orígenes marcan exactamente lo mismo en la tradición que traíamos antes de Jesús, en donde ofrecíamos sacrificios, pero generalmente lo hacíamos de animales. Aquí los sacrificios eran de seres humanos para aplacar la ira de los dioses, que se reflejaba en los volcanes, que se reflejaba en los huracanes, que se reflejaba en las tormentas, ¿cierto? Todos esos elementos pues se derrumban después de la conquista y de la evangelización. Este derrumbarse no es un derrumbarse malo, por el contrario, es un derrumbarse bueno, porque de alguna forma le sumamos un elemento más que es el respeto a la dignidad, el respeto a la vida y el respeto al ser humano. Nadie debe ser sacrificado a cuenta de una creencia que, si bien es cierto, puede tener tradición, puede tener muchos años hacia atrás, necesita ser aclarada para poderse justificar de otra manera. De todas formas, los misioneros procuraron dejar siempre lo más positivo, semina verbi, es decir, inseminar la comunidad con el verbo, con la palabra. Eso le empieza a dar un sentido pleno a la naturaleza. Aquí se utiliza una palabra muy bonita, ¿no? Una teofanía, una manifestación de Dios, de la vida ultratumba o la creencia de una divinidad superior, es decir, hay algo más allá de una tumba diferente a llegar a los dioses o a una vida extraña, sino por el contrario a una divinidad que nos ha hecho totalmente claridad de aquello que nosotros realmente somos, hacia dónde vamos y por qué caminamos, ¿cierto? Y pues al final del siglo XVI puede decirse que existía en América Latina una religiosidad yuxtapuesta. Y miren esta imagen que hay acá, ¿no? Si ustedes se detallan muy bien, empiezan a aparecer tanto los elementos de la tradición indígena mezclados como con algunos elementos que parecieran ser ya parte de una tradición trascendentalista basada en un solo Dios, pero mezclado también con algunos elementos de la conquista, con escudos, con otro tipo de cosas, en donde decimos, bueno, aquí no hubo procesos, sino que hubo una cantidad de cosas que se superpusieron unas encima de otras, a veces unas, a veces otras, que pues finalmente crearon esa mezcla que hoy somos nosotros. El hombre descubierto, a diferencia de San Pablo y la invitación que nos hace, no fue un hombre que quiso morir después de conocer a Cristo, sino que se vio invadido por un Cristo que todavía no conocía, pero que le tocaba vivir. Sin embargo, ese Señor que fue evangelizado
pues se negaba a morir. No quería morir el hombre viejo, no quería perder su tradición. El proceso de inculturación, aquí vuelve a aparecer un elemento importante, pues fue muy facilitado por la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo hace Dios que su madre se aparezca con una tez muy mexicana, muy indígena? Y démonos cuenta que al aparecerse en una zona como México, le pega fuertemente a un elemento que vimos anteriormente, que es esa América nuclear, que es donde están aquellos que ya conocían, aquellos que ya preguntaban, aquellos que demandaban información. Claro, Juan Diego definitivamente y su experiencia que pudo presentar, pues es una experiencia que facilita de alguna manera que se inculture cuando aparecemos, discúlpenme, ¿cómo se llama el atuendo que tiene puesto la Virgen? Una tilma es que se llama, ¿verdad? No, tilma es la que tiene Juan Diego, ¿no? Sí, 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 ¿cómo se llama la de la Virgen? ¿Es una qué? Todo. Eso tiene un nombre. ¿Es un manto? Sí, pero es muy Ayate. mexicano, es un muy mexicano. Ah, Ayate. ¿Ayate? Ayate, Gracias. que Allá trae te que llevaba Juan Diego. para las flores. Sí. En todo caso, des en cuenta cómo, después de que les han hablado, les han dicho, los han evangelizado, el hecho de que un indígena pueda ver reflejada su imagen, su prototipo de imagen, con unas prendas, prototipo de sus prendas, en aquello que le han hablado que es divino, crea de alguna manera un engranaje que permite que la cultura religiosa, por un lado, la espiritualidad, por otra, y la tradición cultural se mezclen y podamos empezar realmente a fundir aquellas cosas que nosotros hoy conocemos que siguen siendo parte de esa historia. Unos datos y fechas interesantes que también ustedes las tienen en uno de los documentos que les envié yo. En 1500 los reyes prohíben a los españoles cautivar indios, indígenas, debería decir aquí, y mandan a que se liberen los esclavos. En 1503 se permite la esclavitud de los caribes, pues eran antropófagos. En 1530 Carlos V prohíbe la esclavitud. Como hubo dificultades, se revocó en 1534, pero luego se ratificó en 1942 con las leyes nuevas. Entonces demos cuenta que lo que se va reflejando aquí en América, el proceso de eliminar la esclavitud, también es reflejo de lo que se vivía en Europa. En 1538 aparece la imprenta en México, lo cual facilita los procesos de evangelización a través de la distribución de material. México en su momento fue exportador de material para evangelización para toda América, ¿cierto? Y tenemos un proceso riquísimo en donde un obispo en esos grandes territorios que en su momento tenía, pues imagínense, 16,000 monjes para todas las Américas, sin embargo tenían que tener obispos, pues podía llegar a tener 500 escuelas en su diócesis. Y en 1534 ya hay universidades en México, en Santo Domingo, en Guatemala y Perú. Otra vez aparece México como una parte pionera, y yo esto lo digo para establecer una clara relación con los franciscanos. El proceso de evangelización desde el 12 de octubre de 1492, los reyes católicos con el Papa Alejandro VI, el Papa encomendó a Fernando y a Isabel la tarea de evangelizar a los indígenas, enviando personas, entre comillas, doctas e instruidas. Ya saben por qué está entre comillas, ¿verdad? Ya en el segundo viaje de 1493, pues vemos que hay una comunidad de franciscanos, y en 1511 se crea la primera diócesis americana en Santo Domingo, a las que seguiría Puerto Rico, Concepción de la Vega, la Abadía de Jamaica y Santiago de Cuba, fundando las ciudades de Panamá y Venezuela, y se funda en Lima, que tendría a Santo Toribio de Mogrovejo, que pues es un santo, no sé qué tanto lo conocen en México, pero por lo menos en América Latina pues es muy admirado precisamente por ese proceso evangelizador que adelantó. 3 elementos utilizados en la evangelización: las doctrinas, ¿cierto?
poblados que se formaban en torno de un rancho y una capilla, en donde sencillamente se predicaba. Las reducciones, que eran poblados en los que se congregaban los indios y nómadas y los intentaban educar, era un lugar de congregación, y las encomiendas, que era por sesiones territoriales, y se le imponían a los indígenas una serie de obligaciones para sostenerlos económicamente, entre ellas el tema de asumir el catolicismo, el cristianismo, podemos decirlo, para que pues no nos demos todo el látigo nosotros mismos, ¿verdad? No sé si ustedes desean tomar una fotico de esta bibliografía. Aquí Sí, muchas gracias. dejamos. De esta. ¿Puede regresar al anterior, por favor, padre? Claro, espérenme ¿todavía están viendo la pantalla? Ya se salió, sí. Espérenme un segundo, por favor, porque entonces me toca. Creo que Ya me no toca lo otra veo. vez. Sí. Espérenme un segundo, vamos a compartirla nuevamente. Vamos a compartirla aquí. Ya nomás vemos a Ray. Bueno, pero Raimundo está elegante, vea. ¿Están viendo ya la pantalla? Todavía no. No, todavía no. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente. ¿Nada? No, todavía no. ¿Ya? Ya, está la 2. Regresa a la número 1, por favor. ¿Ya la ven? Ahí está. La 2. De acá les quiero recomendar muchísimo uno por estudio general, por reconocimiento general, y es esta última que hay acá, del señor Borges, La dignificación del indio, objetivo de la evangelización americana. Él hace un compendio muy interesante que se centra más en el éxito que se tiene en la evangelización cuando se respeta al ser, cuando se respeta a la persona, más que cuando a la persona se le toma como ignorante y sencillamente siempre se le quiere enseñar. Esta es algo bien interesante, lo de Borges, para leerlo. Y de la segunda, el escrito de Salvador Lara, Evangelización y Promoción Sociocultural, ¿ves? Curiosamente también es el tercero, habla muchísimo precisamente de la importancia de que nosotros, nuestros procesos evangelizadores, siempre deben estar basados en la inculturación, en meternos en la cultura más que en quitar la cultura, más que en eliminar la cultura. Y de alguna manera en este libro podremos entender también nosotros por qué al cabo del tiempo, de mucho tiempo después, la Iglesia Católica goza de diversidad de ritos, muchos de ellos donde se da prioridad a la comprensión y a la vivencia de la cultura. Pues muy bien, mis queridos hermanos, como ustedes se podrán dar cuenta, ya ustedes revisaron documentos y demás, la historia de la iglesia moderna pues tiene varios y muchos más elementos que vale la pena estudiar, pero como punto de partida tomar estos dos grandes hitos, el nacimiento del protestantismo acompañado del descubrimiento de América, nos va a ayudar a comprender de una manera muy particular esos dos momentos peculiares de la iglesia que marcan esa etapa de modernidad. Y también nos ayuda teniendo en cuenta que es uno de los periodos que generó tantas sombras, diría yo, para nuestra amada iglesia, nos ayudará a comprender que muchos de esos elementos hoy de alguna forma los seguimos viviendo de una manera diferente, quizás menos agresiva, pero sigue siendo igual de dolorosa cuando nosotros repetimos esas mismas historias
que de alguna manera ya habían escrito. Primero los que generaron la división, tanto de nuestra iglesia como de nuestros hermanos separados, y segundo, la forma que tenemos para ganar corazones en nuestro entorno a través de la imposición y no del amor y la ternura, como lo hicieron nuestros hermanos evangelizadores. Me gustaría escuchar si de pronto tenemos alguna inquietud, si tenemos algún comentario que adicionar, algo sobre el material, algo sobre la actividad final. No, que hay una gran cantidad de información que engloba este periodo y que tenemos mucha materia para escoger, para hacer la tarea. Correcto. Esto es como un cultivo de naranjas. Cuando el árbol, después de reverdecer y dar las semillas, pues les va a dar una cantidad que ustedes mirarán si quieren una grande, una chica, una dulce, una amarga. Tienen mucho de dónde escoger. Lo importante de este proceso, como les digo, es que siempre encontremos la riqueza de que la historia que van a contar, que le van a contar a nuestros hermanos que se van a empezar a formar dentro de 30, 40, 50 años en este camino, va a ser la historia que escribimos hoy, pero que esa historia que escribimos hoy depende mucho de la forma de cómo asumamos la historia que ya traemos desde antes. ¿Alguien más? Sí, bueno, ¿me escuchas? Perfecto. Bueno, mire, a mí también me llama la atención cuando por primera vez llegó Colón a América en el año de 1492, que por parte de, parece que fue Carlos V, que instituyó que cada carabela debería traer un sacerdote. Esto fue a raíz, yo creo, de lo que dijo usted anteriormente, de que al principio venían muchas personas incultas, personas agresivas, que estaban pues detenidos o tenían sentencia de muerte, y esas personas nada más venían a ver las riquezas que había en México y para de ahí hacer crecer más ahora sí que la política que había en España. Entonces todo esto pues conlleva a que el indio o el azteca pues se retirara más, ahora sí que pintara su raya ante los españoles, o sea, con esa incredulidad, ¿no? Al ver esta amenaza que traían con esas personas. Y es por eso que después pienso que mandaron los sacerdotes para que por medio de ellos empezara la evangelización con el indio azteca, aunque pues no fue muy fácil porque bueno, sabemos bien que la cultura que había aquí en México pues estaba muy arraigada, ¿no? Con ídolos, con dioses que tenían, y pues no fue fácil, ¿verdad? Pero aún así, como estaban comentando hace rato, fueron los franciscanos los que empezaron primero a trabajar aquí y lograron esa conversión, gracias a Dios, ¿verdad? De empezar a bautizar a los aztecas, y así fue como poco a poco, pues se fue entendiendo que realmente, como decía usted hace un principio, esas personas que primero los veían mal, los trataban mal, después los empezaron a querer como hermanos. Y eso pues fue algo hermoso, por lo cual pues empezó a agarrar confianza, ¿verdad? Pues ahora sí que el indio azteca, y luego más con la llegada de nuestra mamita de Guadalupe, pues fue cuando más, ahora sí que pues empezó a salir el indio de la tristeza en la que estaba metido a través de haber sido invadido por los españoles, ¿verdad? Y poco a poco fueron saliendo así de esa indiocracia, y bueno, gracias a Dios a hoy, pues como hace rato escuché, pues somos evangelizados por España y pues nos trajeron cosas buenas, en primer lugar nuestra religión católica. Bueno, nada más eso quería compartir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quisiera preguntarles si para la actividad final hay alguna inquietud. Sí, diácono, yo tengo una inquietud con la parte de los postulados. Sí. ¿A qué se refiere esa parte? Los postulados hacen referencia a que cualquier propuesta que usted vaya a hacer, pues tengan un asidero. Algo de donde nacen no es solamente no es algo que algo se me ocurre a mí, sino algo que yo puedo proponer fundamentado en algo que usted tiene dentro de su material, que se ha discutido, se ha hablado aquí. ¿De acuerdo?
Muy bien, gracias. ¿Se oyó entrecortado? No, sí, le escuché. Muchas Ok. gracias. Bueno, Miguel. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces les pido el favor, si se genera alguna inquietud particular, le agradezco que la coloquen a través del chat, de tal manera que la respuesta para la inquietud que sea personal se la pueda de pronto dar a todos y les sirva de respuesta para todos. Traten de no mandarlo de manera particular, sino a través del chat. Pues me alegró mucho verlos, escucharlos. Una más. Una, a ver, sí, señor. Sergio. Señor Sergio. La actividad final incluye el tercer encuentro, ¿cierto? Sí, claro. Ok, gracias. La actividad final se desarrolla en el tercer encuentro. Para ser más claros. Gracias. Bueno. Les agradezco mucho y su paciencia con mi problema de conexión y bueno, si Dios quiere, entonces nos estaremos viendo en nuestro próximo encuentro para dar el cierre de nuestro curso y sigamos orando. Yo no sé qué tanta información les llega a ustedes ahí a través de sus parroquias y demás, pero pues muchos hermanos diáconos en el mundo que de alguna manera le han puesto la cara a este proceso de pandemia. Muchos hermanos ya están sufriendo las consecuencias de haber puesto esa cara delante de la pandemia y bueno, muchos han muerto. En Brasil han muerto muchísimos hermanos diáconos a causa del COVID. México no se ha quedado atrás. Yo tengo en mente creo que unos 4 diáconos que ya han fallecido. Supongo que pueden ser más. En Colombia también ya tenemos varios diáconos que han partido a la casa del Padre, resultado de haberle puesto la cara pastoral al proceso del COVID. Entonces, sigamos orando. Ese es el camino y ese es al que nos llamaron y no debemos tener miedo, sino por el contrario, seguir adelante, pero orar por los que ya también están de frente a esta situación que sigue siendo tan complicada. Me alegra mucho verlos, Dios los Bueno, bendiga y nos vemos la semana entrante. Señor Regulo. Diácono, mire, nada más ¿Puedo dar la bendición? una última aportación, una última. Acabo de recibir un WhatsApp en el que nos mencionan que ya Morelos a partir de mañana entramos en semáforo naranja, gracias a Dios. Es Uy, una noticia, pues, que al menos a mí me alegra mucho. Bendito Nada sea más esto Dios. quería compartir. Sí, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos entonces a terminar. Por aquí me están diciendo que si podemos impartir la bendición. Claro que sí, con mucho gusto. Dígnate, Señor, bendecir a todos estos hijos tuyos que con amor y con entrega están asumiendo este proceso de formación para servirte a ti y mostrar desde cada uno de ellos el rostro de amor y de misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Permítenos continuar en este camino de configuración como hermanos en Cristo y sobre todo con tu trabajo para cada uno de nosotros como servidores de todos aquellos que te sirven. Bendice a estos hermanos tuyos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me alegra Amén. mucho verlo, mis hermanitos. Que pasen una feliz noche y una bendecida semana. Igualmente. Gracias. Dios Hasta luego. Buenas bendiga. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Buenas. Hasta luego. Hasta mañana, hermano. Raimundo, hasta luego. Hasta luego, Regulo. Ya quita tu cara de ahí, toda la clase con tu carota viéndola. Caramba. Apenas la abrí. No es cierto. Toda la clase Bueno, con tu cara ahí, hombre. Buenas Ya noches. hasta me pues. enamoré de ti. Cuidado. Hasta luego, Regulo. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.